Hola mi linda familia de Suyapa Medios, les saluda Suani Izaguirre, muy contenta de estar con ustedes en este nuevo día. Gracias a Dios porque nos da vida, salud y esperanza de un nuevo mañana, eso es muy importante. Quiero presentarles el tema que hemos preparado con cariño para ustedes. Estaremos hablando de la diabetes y la autoestima en el paciente. Es un tema muy importante, pocas veces abordado. Creemos que únicamente el tratamiento es la base para el paciente diabético. Sin embargo, también el autoestima y la forma en que ellos se comportan tiene mucho que ver para que su tratamiento vaya bien. Le doy la bienvenida brevemente a la licenciada Paola Valdés. Ella es psicóloga del INADI, que estamos en vivo con nuestro equipo, nuestra unidad móvil desde allá. Paola, mucho gusto, buenos días. Muy buenos días, licenciada. Es para mí un placer estar hablando con ustedes sobre la diabetes y la autoestima. Muy bien, excelente. Vamos a ahondar un poco en el tema más adelante. Tal vez me dan un poco más de retorno, mi querido Epi, porque no escucho mucho a Paola, pero vamos a presentarles antes la nota de introducción para que siempre usted tenga un panorama más claro de cómo estaremos desarrollando el programa. Si se está preguntando por qué a mí, acostumbrarse a vivir con una diabetes puede ser un desafío. Y esto es verdad tanto si se le acaban de diagnosticar como si ya lleva un tiempo viviendo con esta enfermedad. Cuando una persona se entera de que es diabética, se puede poner nerviosa por tener que pincharse y hacerse pruebas médicas cada día y asustarse por cómo afectará esta enfermedad a su salud en el futuro. Al principio, casi todo el mundo cree que nunca será capaz de medirse la concentración de azúcar de sangre ni de inyectarse la insulina que necesita para mantenerse sano. Pero después de conversar con sus médicos y aprender sobre la diabetes, este tipo de cosas dejan de verse como una montaña. Con el tiempo, las inyecciones y las mediciones se acaban convirtiendo en algo como lavarse las manos o ducharse, una rutina cotidiana para más mantenerse sano. Y a la larga, algunas personas hasta se llegan a sentir orgullosas de poder hacer todo cuanto necesitan para controlar su diabetes por sí solas. Es completamente normal que la gente con este padecimiento se sienta triste, enfadada, confundida, preocupada, sola, avergonzada y hasta celosa de las personas que no padecen esta afección. ¿Cómo afrontar sus emociones? He aquí algunas cosas que usted puede hacer para afrontar la cara emocional de la diabetes. Ábrase a la gente en quien confía. Si está triste, enfadado, avergonzado, preocupado, explíquelo a un buen amigo, a uno de sus padres o a su médico. Al principio le puede costar bastante dar el primer paso y es posible que le resulte difícil encontrar las palabras adecuadas. Intente dar nombre a sus emociones e intente expresar qué es lo que ha hecho que se sienta así. Muchas veces, el simple hecho de explicárselo a alguien dispuesto a escucharle y a entenderle puede aliviar una emoción fuerte y ayudarle a superarla. Muy bien, qué bueno que hablemos de este tema, es muy importante, Paola, porque la autoestima se ve muy afectada con el paciente diabético. Hay muchas cuestiones que ocurren en su salud emocional y física a raíz de la enfermedad. Sí, mire, por sí el diagnóstico de diabetes afecta mucho a lo que es al paciente. Desde la primera impresión del diagnóstico le tiende a afectar porque usted le está diciendo que tiene una enfermedad que de repente antes no estaba tan acostumbrado a tomar su medicamento, a inyectarse insulina, o de repente el hecho de hacer cambios en su estilo de vida, en sus hábitos de vida. Muy bien. ¿Sí me escucha bien, Paola? Sí. Tenemos un buen retorno, ¿verdad? Sí, le escucho. Muy bien, excelente. Bien, Paola, entonces sí. Es importante que aquí hagamos las observaciones pertinentes. Muchas veces no se comprende al paciente, se dice esta persona solo pasa de mal humor, esta persona solo pasa triste, pero existen una serie de factores que influyen en ello. Entonces, muchas veces es una actitud incomprendida por las personas que estamos fuera de la situación del paciente diabético. Sí, es que mire, licenciada, muchas veces cuando estamos en nuestro entorno, de repente no sabemos o desconocemos lo que significa la enfermedad como tal,
muchas personas creen que cuando se les da un diagnóstico de una enfermedad es la muerte, o sea, rotunda, la muerte completa, es decir, que no nos vamos a recuperar de ello, no vamos a salir del proceso. Y de alguna manera u otra la autoestima tiene mucho que ver, porque la autoestima no es solo del momento, sino que es a través del proceso del ciclo de la vida desde que estamos pequeños, los estilos de vida que tenemos en nuestra infancia, cómo nos orientan, cómo nos guían, de qué manera nos forman, de qué manera nos van enseñando a poder afrontar, o la capacidad de afrontar las circunstancias, ya sean positivas o negativas. Entonces, ¿qué sucede cuando uno viene y le da un diagnóstico a un paciente? Muchas veces ese paciente no está acostumbrado a que le digan, mire, usted tiene esta enfermedad y tiene que empezar a hacer este tratamiento, tiene que empezar a hacer estos cambios. Entonces, ¿qué sucede? Ahí empezamos a ver si hay una baja autoestima o una alta autoestima, o la capacidad para poder lidiar con ello en el entorno. Es muy, muy normal que un pacientito sienta tristeza, sienta angustia, preocupación. En algunos pacientitos tienen enojo, el hecho de que ellos tienen la enfermedad y por qué ellos y no otras personas. Vaya, si nos vamos en el tema familiar, sabemos que muchas veces el diagnóstico de la enfermedad a veces es hereditaria. Entonces dice, tengo 5 hermanos y de los 5 a mí me tocó, o porque tal cosa, uno de mis hijos salió con el diagnóstico. Entonces, todo eso influye mucho en el paciente de alguna manera u otra, y cómo lo acuerpa la familia, cómo le va a decir a la familia sobre el diagnóstico. Sabemos que hay distintos procesos a través que la persona va atravesando para poder aceptar la enfermedad como tal. Empezamos con la negación y empezamos diciendo, no se puede, no, ¿cómo? El hecho de venir e ir de repente a lo que es al consultorio y empezar el proceso, pero después dejarlo, porque muchos pacientes empiezan el proceso, se les da el tratamiento, pero cuando ya se sienten bien, como ya se sienten bien, dejan la consulta. Entonces, a eso le llamamos un nivel elevado de energía o del estado de ánimo, que muchas veces nos tiende a fallar porque caemos en un proceso de ilusión, le llamamos nosotros. Es decir, nos ilusionamos con que ya nos curamos, saltamos el tratamiento, y tiene mucho que ver con nuestras emociones. El paciente en cualquiera de las enfermedades, ya sea de los trastornos mentales o de enfermedades físicas, siempre vamos a pasar por un proceso de elevación de energías o ilusión. Cuando nos sentimos muy bien, decimos ya todo pasó, ya todo, pero nos descuidamos en el proceso, y lo más importante es empezar a cuidar todas nuestras emociones, o sea, aprender a conllevar esas emociones, aprender a conllevar el enojo, la angustia, la tristeza, el miedo, las inseguridades. A eso le llamamos una capacidad de afrontamiento, y de cómo nosotros, por medio de los mecanismos de defensa, podemos interrelacionar el diagnóstico, y luego de poderlo interrelacionar, poderle dar respuesta a lo que sucede. Entonces, en la mayoría de los pacientes, todos vamos a afrontar cuando nos dan una noticia nueva, siempre vamos a pasar por un factor de estrés. Siempre vamos a pasar por ese proceso donde vamos a sentir muchas veces inseguridad, angustia, de repente el que nos diga, mire, usted va a pasar por esto. Entonces nos empezamos a imaginar y tendemos a rumiar, es decir, a tener muchos pensamientos entre negativos y positivos. Esa es la primera impresión donde empezamos a desarrollar un episodio de estrés. El estrés no es malo, el estrés nos ayuda muchas veces a poder agilizar el proceso de nuestros resultados. Eso sí, después de un determinado tiempo se puede conllevar a un estrés agudo que nos puede generar una enfermedad. Es por ello que la autoestima trabaja mucho, porque tiene que ver mucho con todos nuestros sentimientos, con todas nuestras emociones, la capacidad de cómo van a trabajar entre ellas. Es como que yo le dijera, es una familia de emociones lideradas por la autoestima.
Entonces de ahí partimos a cómo nuestros pacientes van a trabajar ahora que ya tienen un diagnóstico, porque sabemos que son enfermedades muy silenciosas y al ser enfermedades silenciosas ocupamos de un proceso psicoterapéutico, un proceso psiquiátrico en algunos pacientes, más el proceso que tienen que conllevar en la clínica con sus especialistas, porque el paciente tiene que saber que la enfermedad no se cura, que se puede controlar, pero depende muchas veces en un 90% de sí mismo, porque tiene que ver mucho con la disciplina, con el autocontrol, con el autoentendimiento de lo que está sucediendo y cómo expresarlo en la familia. Muy bien, Paola, vamos a hacer una breve pausa. En un momento regresamos con este tema y es que se vuelve difícil porque uno de los factores importantes es la alimentación y entonces existe el extremo en que ya no voy a comer nada, me voy a morir de hambre, y existe el otro, pues bueno, como ya no voy a poder comer nada, voy a disfrutar todo lo que quiero porque igual me voy a morir. Estoy poniendo dos aristas, dos ejemplos que pueden ser así o no. Hacemos una pausa y ya regresamos. Estamos hablando del paciente diabético y el autoestima en él. Bien, continuamos con el tema de este día hablando acerca del paciente con diabetes y también el autoestima que él debe experimentar. Licenciada Paola Valdés, ella es psicóloga, le quisiera consultar acerca de esta situación que se da muchas veces. El paciente entra en una negativa constante y creo que es uno de los mayores problemas, no tanto el tratamiento, sino una actitud negativa de parte del paciente que se rehúsa a aceptar su enfermedad con sus bemoles, con sus virtudes, con todo lo que conlleva ser diabético. Usted hacía una pregunta cuando fuimos a la pausa. Y bueno, para responder previo a ello, muchas veces muchos pacientes saben que tienen que hacer cambios en su alimentación, en su estilo de dormir, en su estilo de conllevar las situaciones laborales, en su estilo de practicar un deporte. Entonces, la disciplina conlleva mucha responsabilidad y muchas veces no estamos acostumbrados a ser disciplinados, a tomar la decisión de hacer cambios en nuestros hábitos de estilo de vida. Entonces, ¿qué sucede? El paciente tiende a irse a los extremos y no busca un punto medio. Entonces, ¿por qué razón? Porque muchos están en esa lucha constante. Eso puede suceder en el primer trimestre. Muchas veces va a decir, bueno, voy a dejar de comer rotundamente, como suele pasar con algunas pacientes jóvenes de entre los 40 a 60 años, pero el adulto mayor es más sensible. El adulto mayor empieza a tener más miedos a la muerte, y ellos entonces entran en algunas veces episodios depresivos, episodios ansiosos, porque la mujer más joven tiende a de repente a dejar de comer, pero el adulto mayor tiende más a caer en episodios depresivos, ansiosos. Y entonces, ¿qué sucede? Tiene que ver mucho la disciplina con el adulto intermedio, que es entre los 40 y los 60 años. Muchas veces ese adulto tiene más fortalezas, más individualismo, más independencia, mientras que el adulto mayor ya va a necesitar del apoyo de su entorno familiar para poder conllevar la enfermedad, alguien que lo acompañe a las consultas, alguien que esté en casa para que lo ayude, lo oriente. También sabemos que tenemos una alta población de adultos mayores con problemas de analfabetismo, entonces ya ocupamos apoyo para ellos, o se ocupa apoyo para ellos. Entonces, la alimentación es un tema muy importante dentro de nuestros pacientes, porque de ello va a depender muchas veces la estabilidad dentro del organismo del paciente, el tratamiento, el seguimiento que se le da, porque muchas pacientes a veces no se automedican. Hay días que se les olvida el medicamento, y el medicamento tiene que ser diario, tiene que ser consecutivo, y tiene que ser a sus horas, obvio, con una adecuada alimentación, con un adecuado ciclo de sueño. Pero no todos tenemos estos hábitos, porque estos hábitos los aprendemos en infancia, el hábito de cómo alimentarnos, el hábito de dormir a ciertas horas. Entonces, pero nosotros tenemos una cultura muy distorsionada en cuanto a nuestro estilo de vida. Hay algunos que
de repente les gusta dormirse muy tarde y no saben que va a llegar un momento donde el cuerpo les va a demandar todo aquello que no hemos cumplido, o la mala alimentación nos puede llevar a un diagnóstico ya de problemas de colesterol, problemas con todo lo que tiene que ver con la diabetes, y siempre el organismo nos da una primera alerta antes de llegar al diagnóstico de diabetes, hipertensión, obesidad. Siempre el organismo en cierto momento nos da esa alerta, pero nos hacemos un poco ciegos con lo que es el manejo de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es como una casa. Nosotros venimos y si la casa no la limpiamos todos los días, nuestra casa no venimos y le damos el mantenimiento, nuestra casa se va a deteriorar. Lo mismo pasa con el cuerpo. El cuerpo necesita mantenimiento, necesita mucho que darle, y es por ello que conlleva mucho la disciplina, cómo manejamos las circunstancias que atravesamos. Sabemos que pasamos por distintos factores, problemas económicos, problemas sociales, problemas ambientales, pero la salud es como una prioridad dentro de esas pirámides, porque si usted no tiene salud, muy difícilmente va a poder hacer todas las otras actividades que necesita desempeñar, necesita realizar. La alimentación es muy importante dentro de los pacientes. Es tan importante que de repente creen los pacientes de que venir, irse al súper y comprar todo dietético, todo demasiado bien hecho es la salvación, pero si usted empieza a tener una alimentación de manera balanceada, empieza a tener una alimentación saludable, con las herramientas también que tiene en casa, ¿verdad? Porque muchas veces usted va al nutricionista y se le dice, mire, usted tiene que hacer una dieta, entonces el paciente se colapsa, ¿va? O hay una actitud inmadura donde la persona quiere ser el centro de atención porque fue diagnosticado con diabetes, ya se considera una persona especial, quiere que todo se centre en ella. O sea, son este tipo de cosas también que tienen que ver con la autoestima del paciente, Paola. Claro, y caemos a los extremos, que era lo que le hablábamos. Hay unos que se encierran, que se sumergen en un vaso con agua, y otros que se sienten el pez dentro del vaso de agua, ¿va? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que aprender a tener una negociación con nuestro interior y una negociación con el entorno. Es que no es malo venir y decir, yo puedo hacer esto, pero tampoco tengo que hacer aquello. Y es donde nosotros trabajamos mucho nuestra inteligencia emocional y toda aquella gran familia de sentimientos, emociones que trabajan fortaleciendo nuestra autoestima, nuestra fuerza, nuestros valores. Hay muchas veces creemos que la inteligencia solo es venir, ir a la universidad, ir a la escuela, al colegio, pero también tenemos que tener una inteligencia que trabaje mucho con nuestros valores, que trabaje mucho con todo lo que conlleva el ser que nosotros somos, pero dependerá mucho de nuestras convicciones, de nuestra fe. Muchas veces quizás unos creemos en Dios y tenemos fe en Dios, otros tienen fe en otras cosas, y cada fe es respetada, cada opinión es respetada, pero partiendo de ahí dependerá de cómo trabaja esa gran familia de emociones para tener una autoestima no baja ni elevada, sino una autoestima adecuada. Por supuesto, y respetando a los demás. Hacemos una pausa, Paola. Al regreso, la parte conclusiva. Es poco tiempo, brevemente trataremos de poder darle buenos consejos a la población para que tomen en consideración. Hacemos esa pequeña pausa, no nos cambie, ya volvemos. Continuamos en su programa Con Salud hablando del paciente diabético y el autoestima en ellos. Muchos se ven afectados en su autoestima, entran en procesos depresivos. Otros, por el contrario, sienten que ya la vida hasta ahí nomás llegó y hacen todo lo que no habían hecho incorrectamente para no guardar su salud y quieren irse rápido de este mundo. Así es esta vida. Para dar los consejos a nuestra querida audiencia nos acompaña la licenciada Paola Valdés, ella es psicóloga del INADI, y vamos con esas conclusiones y consejos, Paola. Muy bien, muchas gracias por la invitación. El instituto siempre tiene las puertas abiertas para la población que nos necesita.
Y algo que trabajamos mucho aquí son los valores de la familia, es decir, el paciente tiene necesidad, pero también en la salud mental es importante la integración de la familia, siempre que la familia se entere de cómo está el paciente. Es importante que usted, que ya tiene un diagnóstico, vaya a sus consultas, use y tome su tratamiento como debe. Es importante que busque ayuda si usted se siente mal, tanto físicamente como mentalmente. Usted tiene que buscar ayuda. Hay distintos centros asistenciales donde usted puede contar con un profesional de salud mental también. Hoy en día ya la salud mental no tiene que ser un tabú, sino parte de los psicólogos, los psiquiatras. No necesariamente solo vamos a atender personas locas, no nada que ver, claro, sino que también todos necesitamos escuchar y ser escuchados. Entonces es importante que en la familia se haya una reconstrucción de todo aquello que necesitamos. Vivimos tiempos bien difíciles. Es importante primeramente buscar de Dios, si así desde mi perspectiva como profesional y como ser humano, pero también es muy importante que usted busque ayuda humana, la médica, la psicológica. No es malo que usted se siente con un consejero, con un padre, con un pastor o con la persona que usted vea más correcta, pero también es importante que usted cambie su estilo de vida. Muy bien, Paola, gracias. Quisiera que diéramos el número de teléfono. Bueno, aquí en pantalla lo tenemos, se lo vamos a decir, 2221-3660. Ese es el número del Instituto Nacional del Diabético acá en Tegucigalpa. Se lo repito, 2221-3660, para que puedan hacer sus consultas. Paola, gracias por habernos acompañado. A la orden, estamos para servirle. Ya sabe que desde nuestro director hasta el personal que le recibe en la entrada de nuestra puerta, estamos para servirle. Muchas gracias, Paola. Bendiciones para todos ustedes, el personal que trabaja, personal médico, administrativo, todos los que están en el INADI haciendo un esfuerzo para que las personas se cuiden, pero depende también de cada paciente que ese tratamiento se lleve con un éxito, ¿verdad? Y sobre todo que procuremos la salud y la vida de cada uno de ellos. A todos ustedes, mi gente linda, les esperamos mañana, si así el Señor lo permite, a la 1:30 de la tarde siempre. Y recuerde, la repetición cada día es a las 6 de la mañana por Suyapa TV. Hasta la próxima.